Muy bien, yo creo que ya es la hora, ¿verdad? Ya estamos en la hora. Bueno, quiero darle primeramente, en primer lugar, la bienvenida a todos ustedes que están aquí presentes y a los que nos acompañan también a través de Google Meet. Les agradecemos realmente por su amor, por su confianza y sobre todo por la disposición de sus corazones, de su tiempo, de venir a escuchar la palabra de Dios. Amén. Y eso pues nos llena de gozo. Estamos muy felices de poder separar ese tiempo para el Señor, para que sea ministrando nuestras vidas. Y le damos gracias a Dios por ello, ¿no? Porque tenemos la oportunidad de poder meditar, compartir en su palabra para que el Señor siga mostrándonos el camino por el que Él quiere que nosotros andemos. Así es que, ¿qué les parece si ponemos esta reunión en manos del Señor? Vamos a orar. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder oír tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por haberla dejado para nosotros, para que podamos conocer tu voluntad, para que podamos seguir ese camino que tú nos has trazado, Señor, para llevarnos hacia ti. Gracias te damos, Señor, por tu gran amor y misericordia. Quiero poner este tiempo en tus manos para que seas tú ministrando nuestras vidas, tocando fibras, Señor, renovando mentes, cambiando corazones, Padre amado. Te suplico que seas tú usando mi vida para que no salga palabra de hombre de mí, sino tu palabra, Señor, aquella palabra poderosa que no va a regresar vacía, sino que hará lo que tú quieres para lo que lo estás enviando. Gracias, Señor, pongo este tiempo en tus manos y como siempre, para ti sea todo el honor y toda la gloria. En el nombre de Jesús hemos orado y todos te decimos amén y amén. Amén. Muy bien. El tema que les voy a compartir esta tarde se llama Usa tu don. ¿Cómo se llama? Usa tu don, ¿correcto? Y para esto quiero que me acompañen a primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. ¿Llegaron? Si llegaron, me levantan los deditos por ahí. Ya llegaron. Dice la palabra del Señor. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Bien, le damos gracias a Dios por esta palabra hermosa que le ha dejado, ¿verdad? Pero no solamente para nosotros, sino para toda su creación, para todas sus criaturas, para que el hombre sepa cómo vivir de la forma que Dios le ha mandado. Es una palabra que nos da dirección, que nos muestra el camino por donde Dios quiere que caminemos. A veces es difícil entender la mente del Señor, sobre todo que Él haya querido manifestarse al mundo a través de nosotros, de personas como tú y como yo. Y es un poco difícil de poder entender. Y es que Él quiere darse a conocer a través de su iglesia. Y que su iglesia sea usada como ese canal de bendición para que el mundo lo conozca. Sé que es difícil también poder reflejar el carácter de Dios, su amor, su compasión, su misericordia, ¿verdad? Es difícil porque no es propio del ser humano. Lamentablemente, el sistema del mundo nos ha arrastrado de tal manera que ha convertido a los seres humanos en personas egoístas, a ver por sí mismos y olvidarse de aquellos que realmente necesitan, de los necesitados, de los sufridos, de los desvalidos, de aquellas personas que necesitan a Dios en sus vidas. Y porque también, lamentablemente, porque somos egoístas, esperamos siempre recibir a cambio algo de lo que nosotros damos. Y esto no es la voluntad del Señor. Nosotros tenemos que aprender a dar como Dios lo ha hecho, a dar sin esperar nada a cambio de nosotros. El Señor nos da porque Él es amor, porque Él es misericordioso y no espera nada de nosotros, hermanos. Nos da por puro amor, por pura gracia. Y de la misma manera tenemos que hacerlo. Dios quiere usar tu vida para animar a otros. Dios quiere usar tu vida para exhortarlos, para mostrarles el camino, para bendecirlos, para levantar al caído, para ser la voz de Dios en este mundo. Eso es lo que quiere hacer Dios contigo. Y solo cuando nosotros creemos en Jesucristo es cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida. Y Él nos da esa capacidad para que nosotros podamos dar ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones.
porque la única forma en la que nosotros podamos tener un corazón desinteresado es teniendo el amor de Dios en nosotros. Y ya lo tenemos, quiero que lo sepas, porque desde que nosotros hemos decidido por Cristo, hemos decidido creerle, hemos decidido obedecerle, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él nos da esa capacidad. Y es con el amor de Dios que nosotros podemos amar de manera incondicional, sin condiciones. Y en esto no tenemos mérito alguno. El Señor va cambiando nuestro corazón, cambiando ese corazón de piedra, dice, ¿no? Y poniéndonos un corazón de carne, porque es su obra en nosotros. Como dice la palabra, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que taladra la piedra. ¿Qué es lo que va a cambiar ese corazón de piedra, hermanos? Es la palabra de Dios. No hay otra cosa. No es solamente porque tú recibas a Cristo y tengas al Espíritu Santo que te va a ayudar, siempre y cuando tú colabores con Él. Pero es la palabra de Dios la que va a transformar tu vida. Por eso Dios nos ha dejado su manual, la Biblia, para que nosotros veamos, estudiemos, meditemos. Y esta palabra es la que va a ir taladrando la piedra y cambiando ese corazón seco, ese corazón indiferente, ese corazón que no se conduele ni tiene compasión, en un corazón lleno de amor, de compasión, para poder llevarlo a las personas. Quiero que leamos Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, el texto que hemos leído. Dice la palabra del Señor: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, Él ha transformado nuestra vida, ¿verdad? ¿A cuánto les ha transformado la vida? A mí el Señor me cambió la vida. Y la sigues viendo porque estamos en el camino. Cuando Dios nos muestra, Él dice que es un camino que tenemos que seguir y que tenemos que dar muchos pasos. Y en esos pasos es que vamos a tener que ir siendo transformados conforme a la imagen de su Hijo, dice la palabra, ¿verdad? Pero Él nos ha transformado. Pero no solamente eso, también nos ha dado capacidades sobrenaturales para que podamos hacer su voluntad. Esas capacidades son sobrenaturales, no están en nosotros. Nosotros desde niños nacemos con muchos dones, con muchas habilidades, ¿verdad? Tenemos talentos, pero los dones espirituales los recibimos solo cuando nacemos de nuevo, no en otro momento. Y Dios le ha dado dones a todos, no solamente a algunos, a todos los que creen. Porque a todos los que hemos creído, hemos recibido al Espíritu Santo. Y por ende, estamos capacitados para poder realizar la obra de Dios aquí en la tierra. Y como le digo, no solamente le ha dado a unos cuantos, a los pastores, a los diáconos, no, el Señor lo ha repartido a todos por igual. Porque dice que todos hemos bebido de una misma fuente, ¿verdad? Todos tenemos una fe, todos hemos recibido a un mismo espíritu. Entonces todos tenemos esa capacidad, porque es para todos los que han creído en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. A veces nos cuesta reconocer nuestros dones, ¿verdad? Yo sé que muchos saben que tienen dones, que tienen talentos, que pueden ponerlos en las manos de Dios, pero de repente no lo aceptamos por temor a fallarlo. Yo he sido una de ellas, ¿no? De que no he querido predicar, de que me he negado a veces a compartir la palabra, porque he sentido miedo de fallarle a Dios, de hablar algo que de repente no era conforme a la voluntad de la palabra de Dios. O por muchas cosas, ¿no? Porque a veces nos sentimos cortos, no tenemos esa habilidad, ese don que tienen otras personas de poder comunicarse con mucha facilidad. Y nos ha costado mucho. Yo puedo dar testimonio de eso porque a mí me sigue costando muchísimo realmente, ¿no? O simplemente por el hecho de no querer comprometernos, porque estamos cómodos también. Recibimos y recibimos y recibimos, pero no damos.
No queremos salir de nuestra comodidad y lo único que ponemos son excusas. Es que esto, es que no tengo tiempo, es que no tengo plata, es que no tengo... Y todo es excusas para no servir a Dios. Y la verdad, hermanos, que el Señor dice que no tenemos excusas. Seguimos. Hemos recibido de Dios la habilidad de servir en su obra de alguna manera, pero por la multiforme gracia de Dios. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Todos pertenecemos a la iglesia de Cristo. Y no hay ningún miembro que sea inútil. Para Dios todos somos útiles. Somos nosotros los que nos sentimos inútiles. Pero tenemos que renovar nuestra mente, porque Dios no tiene hijos inútiles. Todos somos útiles. Cada uno con las capacidades que Dios les ha dado. Por eso habla de la multiforme gracia de Dios. Todos tenemos algún don, algún talento. Y fíjense que Jesús hizo edificar la iglesia como un cuerpo, ¿verdad? Y edificar significa construir, que tenemos que construir ese edificio. Sabemos que Él es la base en la que nosotros construimos nuestras vidas. Jesús es el fundamento sobre el cual, ¿no?, está edificando su iglesia, porque Él sigue edificando la iglesia. Y esa es la base que nosotros tenemos, revelada en las Escrituras, que es nuestro manual, como les decía al comienzo. Sabemos, hermanos, que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Ya lo hemos leído, pero lo vamos a volver a recordar. Pero no todos tenemos que hacer lo mismo, porque el ojo tiene una función, la boca tiene una función, el dedo chiquito tiene una función para la estabilidad del cuerpo. Y quiero que me acompañen a 1 Corintios capítulo 12, y vamos a leer del versículo 12 al 27. 1 Corintios, capítulo 12, desde el versículo 12 al 27. Cuando lleguemos me pasan la voz. ¿Llegamos? Muy bien. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Versículo 16. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en otros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. De verdad que la palabra de Dios es tan maravillosa, hay tanta sabiduría, y esta es la voluntad de Dios, hermanos, que su iglesia sea una iglesia unida,
que cada uno de nosotros cumplamos la función para la que hemos sido llamados, que los dones son de Dios, los da el Espíritu Santo, que tenemos que trabajar en equipo, que ninguno sobra, que todos somos útiles, todos somos necesarios para la obra de Dios. Yo les pregunto, ¿ustedes están dispuestos a correr con ese llamado, con ese reto de servir a Dios con los dones, con los talentos que el Señor les ha dado? Amén. Espero que así sea. De verdad, yo le pido a Dios que abra nuestro entendimiento y que ustedes puedan entender estas cosas que son espirituales. Todos los miembros son necesarios, porque no todos tenemos que hacer lo mismo. Es algo que tenemos que entender. Y Dios nos va a poner en aquel lugar, en el lugar correcto, para que podamos dar ese fruto que glorifique a Dios. Y cuando hablamos de edificar, tenemos que entender que un edificio no se hace solo con una persona, ¿verdad? Cuando se edifica un edificio, se necesita un arquitecto, se necesitan inversionistas, ingenieros civiles, albañiles, obreros, pintores, electricistas, fontaneros. Se necesita de todo un equipo y cada uno desempeña una labor diferente, ¿verdad? Pero necesaria. Y sin la colaboración de todos no sería posible terminar ese edificio y poder habitarlo. De la misma manera, así es como Cristo ha querido edificar su iglesia a través de los dones y talentos que le ha dado a todos sus hijos. Amén, hermanos. Ahora, todos somos útiles para Dios porque no vamos a trabajar en nuestras fuerzas, hermanos. A veces queremos hacer la obra como hemos venido haciéndole en el mundo, ¿no? En nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia, en nuestras capacidades. Pero no, ya no es en nuestras fuerzas, sino con su Santo Espíritu. Y para eso pues tenemos que orar, pedirle al Señor que nos guíe, que nos ponga en el lugar correcto, con las personas correctas, para no dar perlas a los chanchos, como dice la palabra, para no dar ayuda en vano a quien no se lo necesita, sino que a quien verdaderamente lo necesita, llevarle esa palabra, llevarle ese consuelo, llevarle esa ayuda económica, ayudarlos en todo, levantar al caído, como dice la palabra, ¿no? Y si eres una persona que respira amor, obviamente Dios te va a poner en el lugar que tú pues necesitas dentro de la iglesia, de repente como una ujier. Si tú eres una persona que te gusta cantar, que tienes una bonita voz o que tienes algún don para tocar algún instrumento, deberías de estar en la alabanza, ¿no les parece? Y si tú eres una persona que te gusta estudiar la palabra, meditar en ella, pues podrías ser un buen consejero de la palabra de Dios, aconsejar conforme a la palabra. De repente, pues abrir una casa de oración para compartir un mensaje y orar, interceder por aquellas personas. O de repente predicar la palabra, ¿no? Ser un buen pastor, una buena pastora. ¿Por qué no? Si los dones nos los ha dado el Señor. La cosa está en que nosotros lo descubramos, hermanos. Y yo sé que Dios sabe. Yo sé que Dios sabe. ¿Verdad? Según las capacidades que tengamos, en esto tenemos que ocuparnos. Si yo sé que soy buena para algo, pues en eso me voy a ocupar, porque esa es la voluntad de Dios. Si yo no me capacito, si yo no me preparo, ¿cómo voy a dejar que Dios me use como un instrumento? Si verdaderamente queremos servir al Señor, tenemos que dejarnos capacitar por Él, porque no es nuestra obra, es la de Dios, hermanos. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes quieren que su vida glorifique a Dios? Amén, ¿verdad? Entonces debemos comenzar por reconocer los dones que Dios nos ha dado. Es un compromiso y de ponerlos al servicio de Dios. Ahora, no importa la edad que nosotros tengamos, ¿no? Porque a veces, yo muchas veces le he reclamado en el sentido de orar y de decirle, ¿no? Preguntarle, Señor, pero ¿por qué a mi edad, no? Porque, bueno, ya no soy tan jovencita y los años pasan y pesan también, ¿no? Entonces, pero bueno, es el tiempo que quiso Dios usarme. Porque si bien es cierto, yo desde el año 2000 me convertí al Señor y desde entonces empecé a servirle, obviamente no en la iglesia indicada, ¿no? Porque no, lamentablemente no nos enseñaban la sana doctrina,
pero servíamos con amor a la gente y Dios es testigo de ello, ¿no? Pero no se trata de la edad, el Señor puede usar a cualquier persona, ya sea un joven, un adulto, un anciano, porque es por medio de su espíritu, es la obra de Dios en nosotros. Algunos piensan que solo los varones pueden predicar, que solo los varones están llamados a servir al ministerio, pero eso es algo falso. Nosotros vemos a través de la historia a mujeres que han sido canales de bendición, como Débora, por ejemplo, que ha sido profetisa, ha sido jueza, ha sido prácticamente hasta comandante del ejército de Israel. Los hombres todas las personas venían a consultarle a ella, porque era una mujer muy sabia. Ella juzgaba al pueblo de Israel. O de repente podemos estar hablando de María, la hermana de Aarón, que era profetisa. Ella transmitía la palabra de Dios, porque estaba llena del Espíritu. Tenía ese don de parte de Dios. Y la Biblia nos habla también de mujeres que han sido pastoras. Quizás no encontremos con ese nombre de pastoras en la Biblia, pero sabemos que abrían sus casas para predicar la palabra. Y en muchos pasajes de la Biblia, refiriéndose, por ejemplo, a Priscila, la mencionan a ella, ¿no? Con una mención especial, la mencionan antes que su esposo. Tenía más prominencia que su esposo en el ministerio. Y era una mujer que hablaba la palabra de Dios, compartía el mensaje del evangelio. Y pues también tenemos a Febe, que era diaconisa, no como Nora y como yo, que también servía, ¿no? También comunicaba la palabra del Señor. Y Gálatas 3:28 lo conocemos, donde dice que no hay judío ni griego. Dice, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Amén? Entonces, tanto hombres como mujeres, tanto jóvenes como ancianos, como adultos, podemos comunicar la palabra de Dios. Podemos poner nuestros dones al servicio de Dios para ser usados por Él. Dios tiene una misión para nosotros, hermanos, y quiere usarnos a todos por igual, porque ya hemos leído que ninguno sobra. Todos somos importantes, todos somos necesarios. Aquí no hay uno que sea más que el otro. Todos hemos sido comprados por la sangre de Cristo y todos hemos recibido al Espíritu Santo. Amén, hermanos. Esta es su voluntad, ¿verdad? Ahora quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer del 8 hasta el 11. 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 8 al 11. Cuando lleguen, me dicen amén. Ahí. Levantan sus deditos. ¿Llegaron allá? Muy bien. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Ah? ¿Quién lo da? El Espíritu, ¿verdad? Qué bueno que el Espíritu Santo es el que nos da la palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidad por el Espíritu. A otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lengua. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios que no somos nosotros los que damos el Espíritu, no es el hombre el que te pone manos y te transmite el Espíritu. No, es Dios el que da el Espíritu. Porque escrito está que nosotros tenemos la unción del Santo y no tenemos necesidad que nadie nos ponga manos ni nos diga recibe el Espíritu, recibe la unción. No, ya tenemos la unción, ya tenemos los dones en nosotros. Desde que creímos en Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y lo recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador. Inmediatamente vino el Espíritu Santo y nos ha capacitado, nos introdujo a la familia de Cristo, a la familia de Dios. Amén, hermanos. Amén. No necesitamos que nadie nos ponga manos.
Eso es mentira, es un falso evangelio. No debemos de creer a eso. Ahora, bueno, nosotros sabemos que la iglesia no tiene líderes, ¿verdad? La iglesia no tiene líderes, la iglesia de Cristo tiene discípulos que siguen a su Señor como siervos de Dios. Nosotros servimos a las personas y no nos servimos de ellos, hermanos. Nuestro Señor nos dio ejemplo. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 20:28? Dice, Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como discípulos de Cristo. Amén, hermanos. Sabemos que el líder se enseñorea, ¿verdad? Es el mandamás, no. Pero el siervo sirve. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo bendecir? ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? Eso es lo que hace el siervo. Nosotros sabemos que estas mega iglesias enseñan liderazgo, ¿verdad? Mezclado con un poco de Biblia para que tú creas que están hablando de parte de Dios, pero en realidad son empresas que captan a la gente para quitarle su dinero, para aprovecharse de ellos, hermanos, por la ignorancia de aquellas personas que no estudian la palabra, que no filtran lo que esa persona que está en ese púlpito les está diciendo y creen todo lo que se les dice, lamentablemente. Y son llevados como corderitos, ¿no?, al matadero, por supuesto, porque no le están mostrando el camino al arrepentimiento, el camino a la consagración. Hablan solo de prosperidad, de liderazgo, de que van a conquistar el mundo para Cristo. Eso es mentira, hermanos. Nosotros estamos llamados a predicar el evangelio a todo aquel que quiera recibirlo, porque Dios es un caballero. Él dice, el que quiere, el que decida, ¿no? Yo pongo de ti delante la vida y la muerte. Tú escoges. El Señor nos da ese poder, esa autoridad para que nosotros podamos decidir por Cristo o no. Así que eso de que yo voy a conquistar al mundo para Cristo, eso es un evangelio falso, o el evangelio de la prosperidad, ¿no? Bueno, hermanos, cada uno tiene una función específica dentro del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Y es la de ser siervos y servir a nuestro prójimo como canales de bendición, pero en la libertad, con esa multiforme gracia que Dios nos ha otorgado. ¿Y qué quiero decir, no? Que Clemi, por ejemplo, que Celita, que Charo, pues no van a hacer lo mismo, ¿no? Porque cada una tiene un don, un llamado específico de parte de Dios. Igual Nura, Dariela, María, Marielita, Daría, de repente hemos sido llamadas a predicar, pero cada uno con el carácter que tiene, con la personalidad que tiene, ¿verdad? Porque es la multiforme gracia de Dios. Cada uno con el talento que tiene, con la gracia que Dios le ha dado, porque somos diferentes. Dios quiere que nosotros seamos originales y que no nos estemos comparando tampoco. Las comparaciones son tontas, ¿verdad? O sea, no vienen al caso. No edifican las comparaciones. Tú tienes que ser original. Y en lo que Dios te ha dado, conforme lo que Dios te ha dado, conforme a tus dones, a la gracia que Dios te ha dado, Dios te va a usar, hermano. Sé que el temor a no hacerlo, a no hacer bien las cosas, a veces nos embarga, ¿no? No, es que, y levantamos argumentos porque soy tímido, porque no puedo hablar. A veces escuchamos a algunos hermanos que dicen, eso es que no puedo decir, no sé cómo expresarlo. Pues tenemos que prepararnos más. Simplemente eso, ejercitarnos, tener más conocimiento de la palabra de Dios para sentirnos seguros de lo que vamos a hablar. Yo no me he venido acá a parar o a sentarme aquí para transmitir lo que se me ha ocurrido. Aquí estoy haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer. Hacer un bosquejo que esté totalmente dentro del marco de lo que el Señor quiere darles a conocer. Versículos bíblicos, palabra de Dios, no mi palabra. Los dones son para que los ministremos, hermanos, como buenos administradores, y es nuestra responsabilidad. Eso es algo que nos corresponde. Somos responsables de lo que hemos recibido. Cuando nosotros tenemos un miembro dentro de la iglesia que está fallando, toda la iglesia
¿no? Todo el cuerpo de Cristo se resiente, ¿verdad? Es como cuando de repente nos accidentamos alguna parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, a mí me pasó de que una vez pateé una pelota y me disloqué el dedo meñique chiquitito del pie. ¿Ustedes pueden creer que ese dedito pequeñito me dejó inútil como 3 meses? Lo tenía quebrado y me dolía todo el cuerpo. Todo mi cuerpo se resintió. Así es. Y así es cuando nosotros tenemos un miembro dentro de la iglesia que no funciona, que está limitado. Y eso nos limita de alguna manera. Por eso es que Dios nos llama a que ahora nosotros meditemos sobre nuestro servicio a Dios, ¿no? Para que nosotros podamos ser usados en las capacidades que el Señor nos ha dado y en su poder. Acuérdense que no es nuestra obra, es la obra de Dios. Amén. Y Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a impulsar, Él nos va a animar, Él nos va a ayudar, porque Dios quiere usarnos. ¿Cuántos más vamos a seguir pensándolo o nos vamos a poner pilas, verdad? Vamos a estar meditando en todas estas cosas. Lamentablemente vemos hoy en día a muchos pastores, a muchos cantantes, a muchos hombres de Dios que han recibido dones de parte de Dios, pero lamentablemente lo están usando para su propia fama, ¿verdad? Para su propia vanagloria, para hacerse ricos, pero esa no es la voluntad de Dios. Como administradores de la multiforme gracia de Dios, un día nosotros vamos a tener que darle cuentas a Dios de lo que hemos hecho con los dones y con los talentos que el Señor nos ha dado. Así es que realmente tenemos que meditar en eso, ¿no? Porque un día estaremos en la presencia de Dios y yo digo, ¿qué le vamos a decir cuando el Señor te diga, ¿no? ¿Qué has hecho con los dones que Dios te da? Con el talento que te da. ¿Lo has guardado? ¿Lo has metido en el cajón? ¿Lo has enterrado? ¿No? Los dones son para ponerlos en marcha. Significa que tenemos que gestionarlos. Debemos ser conscientes de que se nos exige que seamos buenos administradores. Como iglesia, de verdad, hermanos, tenemos mucho por hacer. Hace poco hemos estado sirviendo al Señor fuera de la iglesia, ¿verdad? Hemos estado llevando ayuda, hemos hecho una actividad el fin de año del 2024, llevando mucha ayuda, llevando palabra. Ahora que se quemó también en esta zona de Kiwinsa, hemos llevado ayuda a esos hermanos, alimentos, porque fuimos a preguntarles, hermanos, ¿qué es lo que necesitan? ¿No necesitan de repente una casa? De repente, ¿qué es lo que necesitan? Porque se les han quemado sus casitas de madera. Y lo primero que dijeron es necesitamos comida, necesitamos alimento. Y eso de repente ustedes no se han enterado, hermanos, porque lamentablemente no congregan con nosotros personalmente, pero son cosas que nosotros aquí coordinamos como equipo, como ministerio, ¿no? Pero llevamos ayuda a los hermanos, quiero que lo sepan. Nos ponemos de acuerdo, coordinamos, mandamos a una persona para que empadrone, para que investigue, para ver dónde está la verdadera necesidad y comunicamos a los hermanos. Y todos apoyan en lo que pueden, ¿no? Y esta vez hemos favorecido solo a 6 familias porque no alcanzó para más. Pero quiero que sepan que las noticias corren. Y el día de ayer estuve reunida con una amiga de mi nuera que se enteró de la labor porque mi nuera también ha participado en las compras y todo ese tipo de cosas. Y le ha dicho de que las madres del grupo quieren participar y van a empezar a donar alimentos para que nosotros los entreguemos, porque han visto que realmente hay compromiso y somos personas confiables, somos una iglesia confiable, hermanos. Somos testimonio para el mundo, somos luz en medio de las tinieblas. Y le doy la gloria a Dios, porque eso nos va a llenar de gozo también, porque no es verdad que cuando nosotros ayudamos a alguien sentimos una satisfacción personal, porque estamos haciendo la voluntad de Dios y para eso el Señor nos ha llamado. La iglesia ha sido llamada por Dios a realizar una tarea. Allá afuera tenemos que ser luz, amén, llevar el amor de Dios a la gente, hablarle a la gente que Cristo murió por sus pecados, a vivir como a que ya no tienen que vivir vacíos, sin Dios,
que Dios puede llenar sus vidas, que Dios puede darles dirección a su vida, darles fe, darles esperanza. Amén. Porque hay un Dios que los ama. Eso tenemos que hacer afuera, decirle eso a la gente. Y eso es lo que fuimos a decirle esta última vez que hemos ido a consolar a esos hermanos que habían perdido a sus familiares quemados. Qué triste ha sido realmente poder ver esa realidad por la que ellos están pasando. Espero que realmente Dios toque la fibra de nuestros corazones y mueva a nuestra iglesia, hermanos. No nos pintamos que somos pequeños. Dios puede hacer la obra en nosotros, una obra grande, si nosotros nos disponemos de todo corazón a servirle, hermanos. Los exhorto a todos a que lo hagan, porque hay mucha gente allá afuera que sufre, mucha gente que necesita, mucha gente que padece, y nosotros estamos cómodos en nuestras casas, llenando nuestro vientre, llenándonos de conocimiento y no dando el fruto que el Señor está esperando. Yo les exhorto, hermanos, a que se pongan las pilas, a que se pongan manos a la obra y le sirvan a Dios. Díganme acaso si no hemos recibido de Dios tantos favores. Díganme acaso cómo vinieron a los pies de Cristo. No estábamos angustiados, desesperados, sin Dios en el mundo, sin esperanza. Y Dios puso paz en nuestras vidas, nos llenó de bendiciones, restauró nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestra relación con nuestros hijos. Nos ha dado paz, nos ha dado fe, esperanza, salvación, vida eterna, la oportunidad de servirle. Ahora de conocer esta bendita palabra, sana palabra, estar en una iglesia de sana doctrina. Esto es para agradecer a Dios y engrandecer su nombre todos los días de nuestra vida, hermanos. Cuando estemos en la presencia de Dios, ¿qué le vamos a decir a Dios? ¿Qué estamos haciendo con los dones, con todo el conocimiento que tenemos? Ya no somos bebés espirituales. Yo eso de repente podría permitirle a los hermanos que recién están congregando con nosotros, que no conocen la doctrina, pero aquí ya hay muchos carneros, mucha gente adulta que conoce y tiene mucha palabra y no está haciendo nada. Y aquí adentro nosotros tenemos que edificarnos unos a otros. Por eso es tan importante que congreguemos, hermanos. Si tenemos un lugar de sana doctrina, vayamos. Es un privilegio poder venir y reunirnos, animarnos, levantarnos, exhortarnos, edificarnos, consolarnos. ¿Cómo sé yo lo que te está pasando si tú no vienes acá? No cuentas lo que te está pasando, no podemos orar por ti, ni interceder por ti, porque estás haciendo como dicen, la labor del llanero solitario. Y Dios no nos ha llamado para que estemos en nuestras casas. Nos ha llamado para que congreguemos. Es un mandamiento de parte de Dios. Que vengamos a la iglesia, que separemos este tiempo. Si decimos amar a Dios, pues tenemos que demostrarle obedeciéndolo. Y si tú estás aquí en Lima y estás cerca y puedes venir, ¿por qué no vienes? Acá Lupe se viene desde Comas, desde Trapiche se viene. ¿De dónde te vienes tú, Estela? A veces me vengo de Canta Callao. A veces me vengo de Chorrillos y a veces me vengo de Oquendo. De Oquendo, del Fundo Oquendo. En realidad, desde el Fundo Oquendo se viene. Para mí es fácil. ¿No? Sí, todo. Porque si el Señor me... ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios que hagamos mientras Cristo viene? ¿Qué cosa creen ustedes, hermanos? Claro, que ministremos los dones que nos ha dado, ¿verdad? Que dejemos de perder el tiempo, que dejemos de jugar a la iglesia. Acá no hemos venido a jugar, ojo. Esa no es cualquier iglesia. Esta es la iglesia de Cristo. No se equivoquen. Acá no ponemos manos, no te decimos que Dios te va a prosperar, que te va a hacer rico. No, no. Acá estamos porque vamos a servir al Señor. Y lo vamos a hacer de todo corazón, sin esperar nada a cambio. Porque nosotros tenemos recompensas de parte de Dios. Y no solamente aquí en la tierra, sino también en la gloria futura que nos espera, que nos está prometida. Esta va a ser la corona que Dios nos va a dar. El premio mayor va a ser estar en la presencia de Dios. Y valoren esas cosas, porque aquí tenemos un periodo de tiempo de ¿cuánto? 60, 70, 80, 100 años, comparados con la eternidad. ¿Qué son 70 años, hermanos? Hermanos, quiero que vayamos a Jeremías capítulo 1, versículo 10. Jeremías, capítulo 1, versículo 10.
¿Llegaron? Si dicen que llegaron, levanten su dedito. Muy bien. Dice la palabra del Señor. Presten atención. Jeremías capítulo 1. Quiero que lleguen a esa palabra. Que lleguen. Dice la palabra del Señor. Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Yo escuché esta palabra en esta prédica del pastor Nicolás, que él mencionó que esta era una misión que Dios le había dado a él para la iglesia. El modelo de iglesia que él debía de dirigir. Y díganme ustedes, hermanos, si no es cierto que el pastor está haciendo esto. Amén. Y mucho, porque él entrega su vida por el ministerio. Y de verdad que hay que darle gracias a Dios por la vida de nuestro pastor. Está arrancando y destruyendo, arruinando para derribar, para edificar y para plantar, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, plantando la buena semilla de la palabra de Dios, la sana doctrina, ¿verdad, hermanos? Palabra no adulterada, y preparando obreros, a hombres y a mujeres fieles para el servicio a Dios, para el servicio al ministerio. Y trabajando, dejándonos herramientas en la página web para que nosotros estudiemos y aprendamos, hermano. Tenemos todo masticado. Él ha quemado más de 40 años de su vida, tiene estudiando la palabra de Dios y haciendo seminarios, haciendo discipulados, que los tenemos, están a disposición y totalmente gratis. Y yo estoy totalmente convencida de que esta palabra es para esta congregación. Amén. Dios nos ha llamado para eso, para sacar a la gente del error, para sacar todas esas doctrinas cerradas que hemos venido trayendo, todo ese bagaje que hemos venido trayendo de estas iglesias que nos han enseñado tanta mentira, hermanos. Arranquemos eso y sembremos la buena semilla para poder dar ese fruto que Dios está esperando. Amén, hermanos. La palabra de Dios no es para que nosotros nos llenemos de ese conocimiento y que nos embotemos, porque la fe sin obras es muerta, hermanos. Muchos anhelan congregar en una iglesia de sana doctrina, ¿verdad? Muchos. Hay muchos hermanos en muchos países que no tienen una iglesia de sana doctrina. ¿Cuántos quisieran estar aquí con nosotros? No tienen ni un diácono, no tienen ni un pastor que los esté pastoreando, que les esté dando palabra, que los esté edificando. No lo tienen. No tienen esa oportunidad, pero muchos la desprecian también. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y nosotros tenemos que arrancar la mala hierba que hay en el pueblo de Dios y que de verdad seamos todos los que tenemos que ser. Amén, hermanos. Y tenemos que derribar esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Sé que muchos hemos tenido un choque espiritual, ¿verdad? Cuando hemos llegado a conocer con todas esas falsas doctrinas, ¿verdad? Y cuando nos hemos acercado a esta forma de doctrina, nos ha impactado, nos ha chocado, porque hemos dicho, wow, Dios santo, ¿dónde he estado metida? ¿Qué es lo que he estado aprendiendo? ¿Qué es lo que he estado enseñando? A mí me ha tocado vivir esa parte, porque yo enseñaba liderazgo, enseñaba todo ese tipo de falsas doctrinas de demonios, hermanos, y me preparaba para enseñar eso. Me iba a convenciones internacionales, siguiendo a estos falsos siervos de Dios. Y muchos años, así es. Pero le doy gracias a Dios que el Señor me haya enseñado este camino, como ustedes también, ¿no? Y sé que muchos pueden dar testimonio de eso. Me encantan estas metáforas que el Señor usa, precisas de verdad. Pero vemos que surtió efecto, ¿verdad? Porque cada vez estamos más cerca a Dios, cada vez estamos más centrados en hacer la voluntad de Dios. Sé que a muchos les cuesta aceptarlo, porque muchos son orgullosos, pero también sabemos que muchos no vienen a la luz, porque tienen temor que sus obras sean expuestas. Como dice Juan 3, 19 al 21, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo,
aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Es verdad, Dios no miente. Y Dios ha tenido que arrancar todo eso de nosotros para mostrar por su palabra cómo Él quiere que nosotros hagamos las cosas. Ya nos ha mostrado el camino, hermanos. Lo que tenemos que hacer es andar de la mano de Dios. ¿Ven? Y realmente somos muy privilegiados porque no todos tienen la bendición de congregar en una iglesia donde te estén vendiendo palabra adulterada. Y aprovechen las oportunidades que tenemos, ¿verdad? Porque son muchas. Y algo importante también, que son gratis. Aquí no cobramos a nadie por enseñarles la palabra, ni por visitarlos, ni por orar por ustedes, ni por darles algún tipo de apoyo. No cobramos. Aquí todo lo hacemos porque de gracia lo hemos recibido, de gracia lo damos. Por eso tenemos que estudiar. ¿Cuántos están estudiando? No levanten la mano porque se van a avergonzar, pero son muy pocos los que estudian, los que siguen los seminarios, los que siguen los discipulados. Nosotros tenemos grupos de oración, Nura y yo, y estamos con el grupo hace 3 años, con el mismo grupo, y nadie se nos suma. Y en el grupo de oración, no solamente oramos, intercedemos, compartimos testimonio, compartimos la meditación de la palabra, como un discipulado breve, corto, de 5 minutos, 10 minutos. Recogemos los pedidos de oración, sus necesidades, estamos intercediendo toda la semana, es nuestro compromiso. Estamos enseñando discipulado, ¿no? Sobre acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la palabra, y nos congregamos con un grupo de hermanos porque quieren prepararse para ser buenos obreros y estudian la palabra y se esfuerzan. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, hermanos, que no perdamos el tiempo. Hermanos, de verdad, Cristo va a venir en cualquier momento, ¿sí? Tenemos que prepararnos. Debemos estudiar, orar, meditar, obedecer a Dios como buenos administradores de los dones y de los dones que el Señor nos ha dado. Ya no vayamos a la palabra de Dios para buscar qué apoyar lo que yo creo, sino vayamos a la palabra de Dios para pedirle a Dios que nos hable. ¿Y qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? Que nos muestre el camino, que nos muestre su voluntad, que nos muestre cómo hacer las cosas. Estoy convencida de que Dios quiere usarnos en el ministerio de la restauración y de la reconciliación, hermanos. Es como si Dios rogase por nosotros. Dios quiere rogar a través de nosotros. Dios nos ha dado mucho, nos ha dado demasiado. Estamos en deuda con Él. La gracia de Dios es un atributo de parte de Dios. Él favorece a su pueblo. Él favorece a los que le temen. Y el temor a Dios es el respeto a Dios. ¿Y de qué manera lo respetamos a Dios? Obedeciéndolos. Obedeciéndolos. Si me amas, obedece. Ese es el mandamiento. Ahora yo digo, el Señor te ha perdonado. Amén. El Señor te ha librado de esa carga, de esa culpa, de ese peso. Amén. Amén. ¿No te ha dado provisión? Amén. Amén. ¿Cuántos han dejado de comer un día? Cuando has estado triste, ¿no te ha consolado? Amén. Cuando has tenido algún problema, ¿no te ha dado la salida? Amén. Y si no te ha dado la salida, ¿no te ha dado la fortaleza para que resistas? Amén. Y después no te dio la salida. Amén. No te enseñó en la prueba. No te lleva de su mano. No te provee. No te sana cuando está enfermo. No te consuela. Todo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? Podríamos llenar una tremenda hoja, ¿verdad? ¿Cómo no meditar en estas cosas? Muy bien. ¿Cómo podemos discernir si un don se está usando bien o mal? Si viene de Dios o no viene de Dios. Vamos a averiguarlo a través de su palabra. Quiero que vayamos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Le doy gracias a Dios que ninguno se está durmiendo.
con ese calorcito y con los sillones tan cómodos. Los ventiladores nos han ayudado, gloria a Dios. Y la exhortación, como dicen. Bueno, vamos a la palabra. Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Dice, si alguno habla, miren, no hablen, chicos, escuchen. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. ¿Amén? Entonces vemos que los dones no son capacidades humanas. Si alguno habla, dice, hable conforme al poder de Dios, conforme a los dones que Dios nos ha dado. O sea, no es conforme a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que yo siento. Es conforme a la palabra de Dios. Y si alguien no te habla conforme a la palabra de Dios, entonces no es de Dios. Nuestra misión es hablar y ministrar conforme a lo que Dios dice. Y para que hables, así como los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Como hablaban con fuerza, con autoridad, en el nombre de Dios iban a decir las cosas, ¿verdad? Me acuerdo de Elías, por ejemplo, que era un hombre muy valiente. O como el Señor, cuando nos enseñaba que decía, ¿no? Así dice el Señor, decían los discípulos, y el Señor decía, porque escrito está. Y así tenemos que hablar nosotros, porque escrito está, no mi palabra, sino la palabra de Dios, que es poder de Dios. De esa manera vamos a poder discernir si un don viene de Dios o no viene de Dios. Cuando se habla, vamos a saber que es verdad cuando se habla conforme a la palabra de Dios. Y para que, como dice, ¿no? Para que en todo sea glorificado nuestro Señor. Qué hermoso sería que todos pudiéramos decir, hemos servido a Dios, hemos glorificado el nombre de Dios, hemos acabado la carrera, hemos guardado la fe, ¿verdad? Ahora, ¿quieres ser instrumento en las manos de Dios? Es la pregunta. ¿O quieres seguir viviendo sin frutos? Bueno, espero que a partir de este sermón, hermanos, de verdad, nosotros podamos renovar nuestra mente y ponernos en marcha, ¿correcto? Entonces yo quiero que ahí donde nosotros estemos, inclinemos nuestros rostros. Sí, mejor nos ponemos de pie porque no quiero que se duerman. Quiero que se pongan de pie para que sigan las piernas también, ¿sí? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su bendita palabra, porque sé que el Señor nos ha hablado a todos en particular, ¿verdad? ¿A cuántos les ha hablado el Señor? Amén. Entonces ahora nos va a corresponder a nosotros responder. Ahí donde estamos vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar a Dios. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este privilegio de poder haber escuchado tu voz, de poder haber renovado nuestro entendimiento por medio de tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, que por medio de tu precioso Espíritu Santo, tú seas redarguyendo a todos nosotros, Señor, porque yo también necesito seguir siendo redarguyida. Necesitamos, Señor, que tú sigas revelándonos tu voluntad, Señor, y que nos ayude, nos des esa capacidad para poner por obra tu palabra. Hoy hemos entendido que los dones vienen de ti, que tú nos has dado a cada uno en particular conforme a nuestras capacidades, Señor, que tú quieres usarnos a todos, mi Dios. Y también, Señor, queremos pedirte perdón, porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hemos hecho, mi Dios. Sé que muchos de nosotros reconocemos que hemos recibido de ti dones, talentos, capacidades, que hemos podido ponerlas a tu servicio y nos hemos negado a hacerlo, Señor. Por sean cuales sean los argumentos que hayamos levantado, te pedimos perdón. Yo te pido perdón, Señor. Perdóname, Dios, y ayúdame a creerte, Padre, a que eres tú en mí, a que es tu voluntad, que tú quieras usar mi vida para servirte, Señor. Y yo pongo mi vida delante de ti, Señor, con toda mi ser, con todo mi ser, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu delante de ti, Señor, para que tú hagas lo que tú quieras a través de mi vida. De todo mi corazón te lo digo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por habernos dejado una palabra preciosa y poderosa
para que nosotros podamos mirar a ellas. Gracias por haberla preservado para estos tiempos, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias por tu inmenso amor y por tu misericordia. Sigue revelándonos tu voluntad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús hemos orado y todos te decimos amén y amén. Gracias a ti, Señor. Amén. Muchas gracias, Amén. hermanos. Gracias Amén, por hermanito. que Dios lo bendiga y que tengan una linda semana. Dios mediante, nos vemos el próximo domingo. Chao, chicas. Chao, chao. Chao, María.